Bridgertubers. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Estamos con el pastor Alex Gasca de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en San Luis Potosí. Me presento, soy Betty López y actualmente participo en el curso para radios cristianos. Nuestro instructor y maestro, Beto Arroyo, quien agradecemos que nos haya pasado su contacto. Pastor, platíquenos, ¿cuánto tiempo tiene usted en el ministerio como pastor? Igual, saludos para todos y pues gracias por la oportunidad, ¿no? De poder estar aquí. Y también, pues Beto es un buen amigo y pues también gracias a Beto. Bueno, como pastor, aquí en la iglesia, nosotros estamos apoyando a mis papás, que son los pastores principales. Ya tenemos 20 años aquí en San Luis Potosí, pero el trabajo en el ministerio pues es todavía hasta más allá en la juventud, ¿no? Pero ahorita aquí en San Luis Potosí, apoyándolos directamente a mis papás de tiempo completo, 20 años tenemos aquí en San Luis Potosí. Muy bien. ¿Y cómo fue su llamado al ministerio? Nos acaba de comentar que sus papás son los pastores principales. Sin embargo, coméntenos. Queremos saber cómo fue su llamado al ministerio. Pues bueno, mis papás fueron ellos salvos cuando yo quizá tenía 2, 3 años de edad. Y obviamente pues crecí en un ambiente cristiano, ¿verdad? Un ambiente cristiano donde pues la música que se escuchaba era cristiana, todo era cristiano. Pero como lo escuchamos normalmente, ¿no? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y aunque yo era el hijo de los pastores, el hijo de los que están al cargo, mi experiencia de salvación fue a los 18 años de edad. Mi experiencia de salvación no fue, o sea, incluso aunque yo tocaba la guitarra, tocaba el piano, participaba con los jóvenes, con todo esto, en realidad no había tenido un encuentro yo personal con Jesús. O sea, conocía toda la cultura cristiana, sí, pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. A los 18 años tuve un encuentro personal con Jesús y a partir de allí, pues obviamente el servicio que hacía, pues como que se potenció. Y hubo gente que me decía que yo tenía llamado a servir al Señor y todo esto, pero había habido una situación en nuestra vida que me había hecho tomar quizá unas decisiones en cuestiones del ministerio, porque mis papás venían de una familia adinerada allá en Guanajuato. Entonces, cuando se convirtieron, ellos sí literalmente, mi papá fue desheredado, fue corrido, fue hecho a un lado, ¿no? De la familia por causa de Cristo en ese sentido, ¿no? Y durante el tiempo que yo igual no estaba o sea, yo iba a la iglesia, pero no estaba tan convertido, yo percibía ciertas injusticias naturales humanas, ¿no? Porque tengo mis familias, precisamente mis tíos, todos ellos que eran borrachos, eran mujeriegos, todo eso, y tenían dinero, eran ricos. Entonces, mi papá era lo mismo, pero ya, o sea, había sido lo mismo, pero como ya no, ahora nosotros estábamos en una etapa de estrechez, de estrechez económica, ¿no? Sí. Entonces, las preguntas como en aquellos años de juventud era, ¿por qué Dios no es justo? O sea, si mi papá es el que es bueno, aparentemente no le va tan bien como a los que son en realidad pecadores. Entonces, en ese tiempo, quizás sí se anidó un poquito como de resentimiento en el corazón hacia Dios, sí, por ese hecho, ¿no? Entonces, cuando me decían que yo iba a servir al Señor, o sea, obviamente con la experiencia de salvación vino a sanarse muchas cosas, todo eso, pero así estaba como ese temor de dedicarme a servir al Señor pensando en que a lo mejor iba a pagar injustamente, ¿no? O sea, no iba a ser tan justo el Señor. Entonces, igual trabajé secularmente como profesor, soy maestro en primaria, en todo esto, y estudié para también después la carrera en la licenciatura en educación musical y todo ese tipo de cosas. Y había gente que igual me decía diciendo, tienes un llamado a servir al Señor, porque sí, involucrado estaba. Sí. Conocí a la que fue mi esposa en la iglesia, a la que ahora es mi esposa en la iglesia. Sí. Nos casamos jóvenes, muy jóvenes, íbamos a cumplir 21 años de edad. Nos casamos y pero había ese temorcito de servir al Señor de tiempo completo, ¿no? Entonces, pero al estar trabajando, pues como que el trabajo siempre hace ruido, ¿no? Siempre hace ruido, sí. Y pues empezaron a
de la organización a la que pertenecemos, empezaron a ver qué hacíamos, qué estábamos haciendo con los muchachos, con los jóvenes, y aquí en San Luis hubo la oportunidad de poder estudiar en un instituto bíblico, ya casado junto con mi esposa, y tenemos ya 2 hijos. Fue un milagro porque a pesar de todo, pues pudimos graduar. Sí. Y pues ya estamos trabajando aquí, ¿no? Y digo a pesar de todo porque Dios fue bien fiel, porque nosotros cuando llegamos aquí a San Luis, pues veníamos con la intención de pues hacer lo que se pudiera hacer, lo que apoyar a mis papás que estaban pastoreando ellos acá. Y una vez un congregante, una mujer, una hermana de aquí de la iglesia vino a pedirles una carta de recomendación para el Instituto Bíblico de aquí. Entonces a mí me llamó la atención y yo le dije, ¿cómo es? Y la acompañamos a ver y nos quedamos nosotros y ella estuvo unos meses y se salió. Yo creo que nada más fue Dios empujándonos, moviéndonos, dirigiéndonos, y terminamos el Instituto Bíblico, mi esposa y yo, y pues a partir de ahí hemos seguido trabajando. Wow, qué historia tan más bonita y con un gran propósito de Dios, ¿verdad? Llevarlos a ser pastores, usted y su esposa Doris, que ahí están en la iglesia Jesús el Buen Pastor. Y sí, bueno, sí. Sin lugar a dudas, estudiar y prepararse para el reino de Dios es importante. Sabemos que escribe manuales de estudio bíblico y también por ahí sabemos que, como usted ya lo mencionó, ha sido líder juvenil. Si tuviera, pastor, algo de qué hablarnos de lo más importante del liderazgo para el servicio de Dios, ¿qué sería? Obviamente, primero, lo básico y lo primordial tiene que ver con relación, ¿sí? Relación. Pero primero, obviamente, la relación con Dios, porque todo mi trabajo tiene que nacer de mi relación con Dios. Así es. Porque la Biblia lo dice que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. O sea, no dice para enviarlos a predicar o para darles una tarea o para hacerlos pescadores de hombres, no. Sino primero les dice, vengan en pos de mí. Entonces, esa es la primera relación que todo líder debe cultivar. Toda estrategia. Dios, eso también es lo que lo vemos a veces en algunos seminarios, diplomados o cursos que damos. Dios no unge planes, Dios no unge estrategias, Dios unge hombres. Y en ese sentido, pues es la relación más, la primordial que uno debe cuidar, ¿no? La relación personal con Dios. Y la segunda cosa, obviamente, es cultivar relaciones interpersonales, ¿no? Así es. Porque toda relación vertical nos va a empujar hacia la gente. El ministerio es gente, el ministerio son personas. Amén. Entonces, Dios antes de querer trabajar a través de mí, quiere trabajar en mí. Entonces, es como que enfocarme en eso, porque yo ahora que me toca a veces platicar con los muchachos que están buscando su propósito, su lugar en el reino, ¿no? La cosa o hacia lo que hemos orillado y hemos trabajado en este último tiempo, bueno, hablar de último tiempo son unos 6 años, 7 años, es ayudarlos a que en realidad tengan una conexión con Jesús, porque todo lo que les venga a la mano por hacerlo van a hacer, y tarde o temprano Dios se va a encargar de conectarlos con su canal, ¿no? Con lo que ellos van a fluir. Entonces, puede ser que hablemos de estrategias de liderazgo, que hablemos de estrategias de esto, pero en el reino, la base de todo, pues es mi conexión con Jesús, y esta conexión con Jesús me va a llevar a servir a los demás. Así es. Gracias, pastor. Y sí, es cierto, muy importante. Y bueno, seguramente a través de su trayectoria, sabemos que ha dejado huella en muchas personas. Pero, ¿cómo le gustaría que lo recordaran, pastor Alex? Me gustaría que me recordaran como alguien que vio la vida desde el punto de vista del reino. ¿Sí? O sea, bueno, en este tiempo le llaman pensamiento lateral, ¿no? El pensamiento lateral, o sea, ver las cosas desde otro punto de vista, desde otras perspectivas para poder encontrar soluciones a problemas. Pero yo creo que si tenemos una visión del reino, esa visión del reino que es lateral a como todos la ven, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Sí. En lugar de verla como una desgracia, es ver lo positivo que ha traído esto y enfocarnos en trabajar hacia esas cosas positivas. Entonces me gustaría que cuando me estuvieran allí recordando los amigos o la gente que me quiere, dijeran, ay, ahorita estuviera diciendo esto en un sentido de no verlo
como lo ven todos, sino siempre verlo desde otro punto de vista, ver la situación desde otro punto de vista. Así es. Es muy, muy cierto eso, pastor, lo que usted nos comenta. ¿Y cuál sería el secreto para dejar huella en los demás? La constancia, la perseverancia, porque yo veo que a lo largo de lo que me ha tocado vivir y ver, muchas iniciativas que nacen y empiezan con un impulso bien fuerte, pero claudican, no tienen perseverancia, no tienen constancia. Y se trata de eso, ¿no? De no ser recordados por una llamarada de petate, ¿no? Como se dice, sino porque tenemos combustible constantemente, y lo hemos visto ahora, ¿no? Lo hemos visto ahora, ahora que la pandemia nos ha arrebatado a gente valiosa, Sí. líderes cristianos. Cuando vemos los posts que la gente hace sobre ellos, es sobre, casi todos es sobre la constancia que tuvieron en hacer lo que Dios les mandó a hacer, ¿no? Entonces, por eso qué importante descubrir o como que encontrar, porque dicen que hay 2 días muy importantes, ¿no? El día que naces y el día que descubres para qué. Entonces, si uno descubre muy joven el para qué, y uno se enfoca en eso, pues va a ser más factible que uno pueda dejar constancia en la vida, huella en la vida de las personas, así teniendo una constante, no ser cambiantes porque sí, sino que aunque las estrategias cambien, los métodos cambien, la esencia de uno permanezca, o sea constante. Así es. Así es, claro que sí. Y bueno, pastor, cambiando un poco de rumbo, en estos tiempos los jóvenes están siendo muy influenciados por la tecnología y a diario reciben mucha información buena y mala. Y en ocasiones alguna de esta información los puede confundir sobre su identidad. ¿Qué nos puede compartir sobre este tema tan importante en la actualidad? Yo creo que no nos debiéramos, bueno, una cosa que quizá como estrategia, una de las cosas que uno pudiera utilizar como estrategia, no es preocuparse por atacar o por deshacer lo que el mundo está predicando, sino por edificar la identidad en Cristo en cada uno de los muchachos, ¿no? Porque cuando la gente sabe quién es y qué es, no es necesario que o sea, es como, por ejemplo, en la carrera de medicina, sí. Yo iba a estudiar medicina, pero Dios quiso otra cosa. Entonces, una de las cosas primeras que enseñan no son las enfermedades, sino enseñan el cuerpo saludable. Y cualquier cosa distinta al cuerpo saludable es una enfermedad. Entonces, lo mismo cuando nosotros empezamos a no enseñar nada más teóricamente a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes, su identidad en Cristo, sino a que esa información la conecten con sus vivencias diarias, y les explicamos cualquier cosa distinta a esto, eso no está en el plan original de Dios. Entonces, ya tendremos la base para hacerle frente a muchas cosas que están viniendo ahora, ¿no? Porque hay gente o iglesias o grupos que predican, enseñan mucho y que es válido, enseñan mucho sobre, en contra de el movimiento LGTB o en contra de la diferencia de género y todo eso. Y está bien porque es información que a fin de cuentas sirve. Pero hay gente que no quiere, que nosotros le damos el consejo de Dios, les decimos que a Dios no le gusta esto, ¿no? Normalmente es que a Dios no le agrada, pero la pregunta más profunda es, para empezar, ¿te interesa la voz de Dios? Porque quizá a los chicos, como no están conectados, volvemos al punto de la conexión de la relación, como no están conectados con Dios, no les interesa la opinión de Dios. O sea, no es que la desechen conscientemente, sino no es una voz válida para ellos. Pero cuando conocen a Dios y los llevamos a conocer a Dios y confiamos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, entonces cuando digamos es que a Dios no le agrada, entonces eso hace eco, ¿sí? Porque así ya es una voz que me importa. Entonces, es comenzar a enseñar y a conectar con ellos, la identidad en ellos. Ahora también, es que es un desafío bien tremendo las nuevas generaciones porque para ellos sus ídolos no son los artistas como antes para nosotros, ¿no? Para los chicos ahora sus ídolos son youtubers, influencers, tiktokers, todos ese tipo de gente que esos son sus estrellas, ¿no? Y ahora si el líder que tenemos puede que esté muy ungido, pero hay un estudio que utiliza la palabra cool en el sentido de que se les hace cool a los muchachos
el liderazgo de un TikToker o la influencia de algún YouTuber. Si el pastor, por muy ungido que esté, para ellos no es cool, su voz va a ser difícil que sea escuchada para los muchachos. Entonces, yo cuando hablo de esto con los pastores, les digo que no es precisamente que tú te vuelvas cool, sino te rodees de pastores que pueden conectarse con esa generación, ¿no? Claro. Para que ellos puedan ser el puente. Entonces, es a través de ellos que podemos enseñar la identidad en Cristo, que inicia en Génesis, ¿no? Inicia en Génesis. Así es muy cierto. Identidad, y eso me gustó, pastor, identidad y quién eres y llevarla a tu vivencia diaria. Eso me gustó. Sí. Y bueno, pastor, cuéntenos ahora sí una anécdota de esas que nunca se olvidan, ¿verdad? Que ha tenido en su ministerio, pero que marcan para seguir sirviendo a Dios. ¿Cuál será? Bueno, hay anécdotas de lecciones, ¿no? De vida, precisamente en cuestión de lo que me quiero escribir, son las vivencias que me ha tocado vivir en el trabajo ministerial, como que aplicadas a lecciones de liderazgo, ¿no? Y una de ellas, y como te decía hace ratito, yo cuando estaba estudiando la licenciatura en educación musical, pues obviamente en ese tiempo para los artistas el ego es un problema, ¿no? Para la gente que estudia arte, que estudia música, se vuelve uno crítico, o sea, es feo sin Cristo, ¿no? Porque esto es sin Cristo, porque sí te haces muy sensible a los errores del musicales, por ejemplo, en este caso, ¿no? Te haces muy sensible y la tendencia es juzgar o criticar o decir. Entonces yo toco el piano y estaba en un grupo de alabanza y como también se me daba hablar con los niños, porque también había estado en la licenciatura de educación, en pedagogía, cuando se armó un grupo, íbamos a hacer un congreso juvenil y rentamos un cine en Celaya, Guanajuato y toda la cosa. Entonces era como que el escenario perfecto para todo músico, ¿no? Que quiere. Pero en las juntas de trabajo, cuando se delegaron responsabilidades, obviamente nadie quería a los niños y por decisión unánime de todos, me dijeron a mí y obviamente yo iba a formar un equipo para trabajar con los niños mientras todos disfrutaban del congreso adentro, ¿no? En el auditorio principal. Entonces, sí fue difícil, o sea, fue un golpe al ego en ese tiempo, sí fue un golpe al ego porque, pues, yo sí consideraba que tocaba mejor que quizá alguno que estaba ahí, pero también, no había quien quisiera con los niños, me mandaron allá y esa vez, pues sí fue un golpe al ego, pero también fue donde Dios me confrontó con la esencia de lo que iba a hacer, ¿no? De lo que iba a hacer, o sea, iba a tocar, pero ¿con qué actitud? ¿Cuál iba a ser mi actitud? ¿La actitud de que me vieran a mí o la actitud de ser solamente una ventana hacia Dios, ¿no? No un espejo, sí, que me vean a mí, sino una ventana hacia Dios. Entonces, esa es como una gran lección. Y luego, obviamente, como pues gracias a Dios empecé a la música, empecé a tener muchos alumnos. Y esa es la anécdota chistosa, porque tenía muchos alumnos, tantos que de verdad me cansaba y yo trabajaba en la mañana, estudiaba en la noche y daba clases en las tardes, así para... Estaba casada con Noris, mi esposa. Entonces, había un alumno en específico que me decía hermano, porque no podía como decir la R, me decía hermano. Entonces, era de esos chicos así como que muy insistentes y pues ya, llegaba a la casa, entonces mi esposa salió esa vez de la casa y yo le digo, ay, Noris va a venir el hermano, y como que no tengo ganas de decir, pues no le abras, cuando toque, pues no le abras. Entonces, pues empezó a tocar en mi puerta, en la puerta de la casa, toque y toque, y dije, ay, es el hermano. Entonces, tocando, ¿no? Entonces, después de quizá 10 minutos, yo bajé las escaleras, me estaba asomando y tenía una ventana al ladito de la puerta de la entrada de la casa y empecé a recorrer la cortina para ver si ya se había ido y él por fuera estaba tratando de ver hacia adentro para ver si veía algo. Entonces... Se vieron. Sí, nos vimos y le digo, ay, ay, es que como que, o sea, uno tratando de justificarse, ¿no? Como que escuchaba que no sabía que, y tuve que darle clase alemán.
Esas anécdotas nunca se olvidan. Gracias, pastor. Y bueno, antes de la última pregunta, nos quedan unos minutos. Queremos saber qué viene o qué sigue para el pastor Alex Gasca en cuanto a su ministerio y como escritor. Bueno, en cuanto al ministerio, como que sí estoy en una etapa de ajuste quizá, ¿no? Porque precisamente la pandemia ha servido para reflexionar en muchas cosas, hacer alto en muchas cosas, no meterme ya, porque yo estaba en un tren muy, muy veloz de actividad tras actividad tras actividad y estaba desgastándome fuerte y ver la necesidad de lo que reflejó o lo que demostró la necesidad de esta pandemia, que había gente que creíamos que seguía al Señor, pero que sus fundamentos no estaban en realidad sobre la roca. Sí. Jóvenes también y que estuvieron encerrados todavía, están encerrados, están volviendo a ser regresados. Les está pegando ahora el COVID más a ellos. Como que me gustaría, bueno, como que lo que estoy planeando es hacer entrenamientos hacia los líderes, como que mi enfoque es un poquito más hacia, quizá puedo hacer eventos para jóvenes, pero no los alcanzaría tanto como si alcanzo a los líderes. Entonces, es así como hacer entrenamientos que hablen sobre temas que hemos visto que son necesarios y fundamentales durante este tiempo para ayudar a los muchachos a conectar el evangelio con su vida, ¿no? Ese es así como que uno de los enfoques. Y en cuestión de escribir, hace años, bueno, hice un porque así hacemos también los manuales de escuela dominical para la organización a la que pertenecemos. Wow. Me gusta mucho el diseño editorial y en cuestión de escribir, pues es con base en eso de experiencias de la vida que me han enseñado lecciones de liderazgo. Por ejemplo, una vez veníamos de un viaje con los muchachos, precisamente veníamos de un campamento, tenemos un ministerio que se llama Sal y Luz, y es el enfoque del trabajo hacia los muchachos es hacia su carácter. Mediante actividades trabajamos su carácter, cómo responder ante la vida, y etcétera, etcétera. Entonces, en un campamento nos tocó estar de staff apoyando y todo esto, y veníamos en 2 camionetas que hemos rentado y manejando, obviamente. Entonces, después de Tepeji, del río, por ahí, empezó a llover mucho, pero fuerte, 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 fuerte. Entonces, a mi lado venían 2 trailers, atrás venía otro trailer, y la lluvia no dejaba ver mucho, ¿no? Entonces, no podía parar. Yo quería parar porque estaba, o sea, era casi, no había visibilidad a mucho. Quería hacerme a un lado, esperar que la lluvia bajara un poquito, pero no se pudo hasta que salimos de la tormenta. Entonces, la lección que yo aprendí allí fue rodéate de trailers, así le puse una vez a un mensaje, ¿no? Gente que no te deja parar incluso en medio de la tormenta. Entonces, es como escribir con este tipo de lecciones, que tengo muchas a lo largo de la vida, escribir lecciones de liderazgo en cuestión de que ayudan a la gente a sacarle el mayor provecho a su diario vivir. Qué bonito, con experiencias vividas. Eso es lo más agradable y muy interesante, y es de gran bendición, y esas nunca se olvidan, pastor. Exacto. Bueno, nos quedan solamente 3 minutitos antes de que se nos corte esta comunicación. Agradecemos mucho esta entrevista, este tiempo que usted ha brindado. Sabemos que es una persona muy importante. Y bueno, no queremos irnos, no queremos despedirnos sin antes que nos dé o que nos regale un mensaje de motivación para seguir adelante en este camino de Dios, en este camino que todos los días tenemos alguna lucha. Pues lo dijo el escritor de la carta a los Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si cambiamos la mirada hacia las cosas temporales, hacia las cosas que no tienen certidumbre en este tiempo, nos vamos a hundir, vamos a flaquear, nos vamos a sentir inseguros, porque la preocupación normalmente tiene que ver con nuestra incapacidad de recursos para responder a ciertas demandas, ¿no? Yo le digo a los muchachos en estos días, si voy a los tacos, por ejemplo, e invito a mis amigos a los tacos y yo llevo 100 pesos y veo que la cuenta se está yendo a 200, 300, me empiezo a preocupar porque no tengo los recursos para hacerle frente a la cuenta. Pero si yo tengo 500 pesos y yo sé que mañana me van a pagar otros 500 y todo eso, tengo los recursos suficientes, entonces no me preocupa. Lo mismo es ante la vida, lo mismo es ante la vida.
cuando conocemos a Dios, a Jesús, y que es un recurso ilimitado, en nosotros no están los recursos para hacerle frente a la tristeza, al temor, a la pérdida del trabajo en este tiempo, a la pérdida de personas que amamos, pero en Jesús sí. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús y vivimos a través de Jesús, habrá todos los recursos para hacerle frente a las cosas. Nos duele lo que pasamos, sí nos duele porque somos humanos, así nos configuró el Señor, pero este dolor, ese temor que nos haga correr a Jesús, no a dejarnos hundir y dejarnos caer en medio de la tormenta y ahogarnos allí, sino poner los ojos en Jesús para poder y vivir como Jesús viviría. Así es, amén, amén. Muchísimas gracias, pastor, por este tiempo. Le vuelvo a reiterar, para mí es un gusto, un placer. Soy de aquí, originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aquí cerquita de San Luis. Y bueno, agradezco mucho este tiempo y esta disposición a esta entrevista para su servidora. Preacher to